Hablemos de búsqueda eficaz en literatura. ¿Qué es búsqueda eficaz en literatura? Desde su punto de vista, lo que dice Nicole, es tener muchísimas referencias bibliográficas acerca de un tema, un tópico, es tener todos los artículos que existen al mismo tiempo de un tema que quieres resolver una duda, o será más bien la que encuentra la mejor referencia, la referencia de mejor calidad. Yo creo que es una pregunta pero grullo, pero quisiera la opinión de ustedes. ¿Qué piensan ustedes que es realmente una búsqueda eficaz? Yo diría La más que encuentra la mejor referencia, pero Ajá, la tercera. la ahora, tercera. con el COVID-19 ha habido un fenómeno, eso ya viene ocurriendo hace muchos años, pero con COVID-19 se ha visto mucho más. Una cantidad de información biomédica que incluso ha estado publicada en revistas relevantes e importantes para la medicina y que la información a la final ha sido un FAO, que no ha sido buena. Entonces, no es que tanto, y simplemente es imposible matemáticamente que uno pueda acceder a las dos primeras. Las muchísimas referencias bibliográficas o tener todos los artículos de un tema. Entonces, ¿en qué tenemos que basar esta búsqueda? Este concepto es importante. El factor de impacto, ¿de acuerdo? El puntero, no me deja sacar puntero. Bueno, el factor de impacto de la medicina clínica. Hace unos años, cuando aparecieron las bibliotecas biomédicas online, el factor de impacto era un factor que era calculado por el Instituto de Información Científica. Era un número, el ISI. Y ese ISI le daba el valor a el artículo. Alguien se dedicaba a revisar y veía cuánto vale el artículo. Mientras mejor ISI, tenía, por supuesto, mayor factor de impacto y por lo tanto era un artículo más relevante. ¿En qué se basaba el cálculo de ese ISI? Es el número de veces que cada artículo de una revista es citado. Es decir, ustedes hacen un artículo científico, qué sé yo, COVID en los estudiantes de medicina. Ustedes tienen que hacer una revisión bibliográfica de lo que hay de eso. Y ustedes hacen la bibliografía. Esa bibliografía ustedes la citan dentro de su trabajo, número 1, número 2, número 3, número 4, ¿no? Y eso es como citas tu un artículo. Entonces, en las revistas ahorita, que todas son online, ya tenemos nuestros buscadores, el Google Académico es uno que ustedes deben conocerlo, que te da ya de una vez la cantidad de veces que un artículo es citado. Un artículo citado, como ven aquí, esto fue una búsqueda que yo hice en ese momento, justamente hablando del factor de impacto en medicina clínica, se dan cuenta, este primero tiene 63 citas, el siguiente tiene 133 citas, el siguiente tiene 52, el siguiente 60 y así sucesivamente. Tú puedes incluso clasificarlo en cuántas, que se clasifican entre los más citados, los menos citados, los más recientes, los menos recientes. Por supuesto, mientras un artículo sea más citado, es porque los autores les dieron importancia a ese artículo, a los resultados de ese artículo o a los comentarios de ese artículo, y por eso lo citan. Y a más citaciones, digámoslo de esa manera, o a mayor cantidad de citas, por supuesto, el artículo se hace más importante y más relevante a nivel mundial. O sea, ya no es necesario calcular el ISI porque ya Google Académico, por ejemplo, te hace una referencia más o menos parecida y ya tú por ahí te guías. Cuando tú tienes dudas y tienes tantos artículos, tú generalmente comienzas a buscar los artículos que tengan más citas. Claro, decirle cuánto es el número mínimo de citas para que un artículo sea relevante no es sencillo porque eso va a depender del tema. A veces hay tan poco temas que el artículo es muy poco citado. O a veces es muy variable. Entonces, generalmente uno espera un artículo tenga por lo menos 20 citas. Es un artículo, ya es un artículo 20, 30 citas, un artículo muy bueno de ahí para arriba. Eso no quiere decir que si tienes 5 o 10 citas, no lo vas a leer. Pero si tú tienes una cantidad de artículos y tienes ya 4 o 5 artículos que tienen más de 30 citas, tú te quedas con ellos y puedes obviar. También tienen que ver que un artículo, mientras más tiempo tenga en las bibliotecas virtuales, tiene más oportunidad de ser citado. Si un artículo acaba de salir, por ejemplo, el último artículo que lo vamos a hablar en estas clases de dapaglifosina, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, eso acaba de salir, eso está pan caliente. Es muy difícil que ese artículo ya tenga muchísimas citas, pero es un artículo relevante, tan relevante que está cambiando las guías de tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, de eso también tienen que tomarlo en cuenta.
pero es una buena, un buen punto de orientación. Entonces, vean esto, que es lo que yo les decía. Esta es la cantidad de artículos. Esto es un corte que se hizo en el 2004. Estaba tratando de actualizarlo ayer y no lo conseguí y les dejé este mismo. El número es el número dependiendo de cuántos artículos publica esa revista. Ten en cuenta que el New England no es la que publica más, es la tercera. La primera es una revista de inmunología con 52 más artículos. El JAMA, que es importantísimo, lo vemos desde 14, el Lancet de 21.000. Y son prácticamente las revistas que uno lee. En esta, el Circulation, análisis de la medicina interna, dése cuenta cómo están, pero no necesariamente los mejores artículos están allí, porque uno revisa, y vuelvo a repetir, el COVID lo demostró. Tanto en New England como en Lancet ocurrió el fenómeno que publicaron artículos con información falsa. ¿Ustedes se enteraron de esa noticia el año pasado? No. No, profe. Bueno, No, profe. hubo un investigador que publicó una data epidemiológica, unos artículos originales, supuestamente, ahorita no recuerdo bien el nombre, creo que se llamaba Biosfera, por supuestamente una base de datos que hizo para que la gente colocara los datos de sus pacientes COVID, y aparentemente dijo que tenía un número grandísimo y comenzó a sacar trabajos de allí y los publicó en New England y Lancet. Resulta que la data era falsa, la data la inventó él, ningún médico la había, el software no existía y eso no ocurrió, y él inventó los artículos y lo publicó nada más y nada menos que una de las revistas más importantes para nosotros, que es el New England y Lancet, y muchos más que son las que más están publicando ahorita en COVID. Ahora, ¿por qué pasó eso? Porque ahorita hay un fenómeno importante con las revistas, a diferencia de hace 2 años. Ahorita todo artículo COVID prácticamente no pasa por revisión. Incluso están publicando los preprints. Todavía no los ha revisado la comisión editorial y los dejan que los revisen los pares. Eso tiene una ventaja. De hecho, estos artículos salieron y ellos tuvieron que pedir disculpas, tuvieron que excusarse, porque justamente los pares, cuando leímos los estudios, y la gente que ellos decían, mira, esto de tal hospital en Australia, vinieron al hospital en Australia y dijeron, no, mira, está loco, yo no di esta data, esto es mentira. Eso es lo bueno de la revisión por pares, que es esto, cuando tú publicas la revista, que salga al público y que el público la critique, que la lea. De allí se basan las revistas ahorita para publicarlos sin casi revisión. Pero tienes ese problema, que tienes mucha información, te digo, es una revista de mucha calidad y puede estar publicando artículos de no tan buena calidad. Esas cosas le van a pasar, o sea, tienen que aprender además a analizar la evidencia, que no es objetivo principal de la clase, pero es importante que eso lo vayan aprendiendo más que todo a medida que se vayan desarrollando en la carrera. Otro detalle importante cuando están en búsqueda de la información es que la tendencia de ustedes, como buenos castizos, y los residentes también me imagino que será, menos que alguien aquí sea bilingüe, es buscar artículos en español. Los artículos en español, esto también en el 2004, y esto también ha cambiado, porque los artículos en español han mejorado bastante, hay mucho más artículos en español, no por el artículo per se, sino porque las investigaciones en Latinoamérica en investigación biomédica son mucho mejores, y puedes tener estudios de bastante relevancia. Y han crecido mucho los artículos en español, entre comillas, porque resulta que hay muchas revistas ya latinoamericanas que incluso publican en inglés. Hay unas que incluso publican en portugués. Hay una revista colombiana, de hecho, revista Salud y Cuidado, que publica los artículos en portugués y es colombiana. Eso depende mucho de cuáles sean los nexos que tengan estas revistas y quiénes sean sus patrocinadores, etcétera, etcétera. Entonces, pero si se dan cuenta, hay generalmente en Medline, que es la biblioteca no virtual, es una biblioteca real de médica más grande del mundo, en los Estados Unidos, porque ellos se han dedicado a reunir la data de la información que más puedan a nivel mundial. El 78,1% de los artículos son en inglés. Y en español, si se dan cuenta allí mismo, dice que tiene el 1,5% de los artículos son en español. Entonces, si tú limitas tu búsqueda a español, entonces te estás perdiendo un mundo importantísimo de información. Desgraciadamente, la mayoría de la información es en inglés. Si se dan cuenta, no es despreciable lo que están publicados en alemán, pero bueno, si no me tengo un traductor en alemán, a mí me ha pasado, de hecho, en otras oportunidades, que a veces artículos que el abstract, porque generalmente los abstracts se publican en inglés, cuando lo lees
cuando lo quieres abrir, resulta que viene, yo lo he encontrado en portugués, es fácil leerlo, pero lo he visto en ruso, en italiano, en japonés. Y eso sí es verdad que me he perdido la información lamentablemente y me tengo que quedar con el acta. Pero esto es un poco para que vean que no pueden limitarse información en español. No les estoy diciendo con esto que no busquen información en español, porque la búsqueda desde el punto de vista de prevalencia, de enfermedad, de características especiales latinoamericanas que tenemos con respecto a cómo se presentan nuestras enfermedades, la consiguen en español. Y también depende del tema, porque una enfermedad como la leishmania, como el paludismo, que tengan que investigarlo, va a ser más difícil que consigan información en inglés, porque eso no es una enfermedad de estas latitudes, que en español. Sin embargo, le vuelvo a repetir, hay revistas importantes latinoamericanas que publican en inglés y podrían encontrar el artículo en el line. Por eso tienen que hacer la búsqueda amplia, tanto en español como en inglés. Esto es lo mismo de los apellidos, perdón, del idioma. Ajá. ¿Qué buscadores usamos? Google era muy malo para buscar de manera de información biomédica, pero Google después sacó el Google Academic. ¿Lo conocen? Porque si lo conocen no tengo mucho que hablar de él. Sí. Sí, profe, lo básico. Sí, sí lo conocí. El Google Académico, el Google Académico ha mejorado muchísimo, pero también depende cómo lo utilice. Yo generalmente a todos mis estudiantes les recomiendo usar el Google Académico de segundo. Usar primero los buscadores de información biomédica basados en bibliotecas de años de trabajo, porque una cosa son los buscadores online y otra cosa son las bibliotecas. Aunque ustedes no lo crean, el mundo existía sin Internet. Antes que el Internet se popularizara, porque incluso, por ejemplo, cuando yo estudié medicina, el Internet estaba llegando a Venezuela prácticamente. Venían los modems, sonaban y te ocupaba la línea del teléfono y no podías hacer más nada, sino conectarte y tenías que conectarte 5 minutos. Todavía no existen estos buscadores. Y uno tenía que usar las bibliotecas directamente. Entonces, nosotros tenemos bibliotecas a nivel mundial y había que hacer una cosa que se llama los préstamos interbiblioteca o interlibrary. Los interlibrary loan. Son préstamos entre bibliotecas que tú buscas el artículo bajo un índice que te daban y tú buscabas el artículo y lo solicitabas y te mandaban una copia. Eso son bibliotecas reales que existen en ciertos sitios. Medline es gringa. Pero nosotros tenemos otro tipo de biblioteca como Víreme, que es aquí está el nombre, Víreme, que es el Centro Latinoamericano y del Caribe para Información en Ciencia de la Salud, que queda en Brasil. Eso es una sede real. Y el LILAC, que también es latinoamericano, que también es latinoamericano. Son las dos bibliotecas latinoamericanas que tienen. Secundario a eso, con el advenimiento del Internet y la popularización del Internet, se comenzaron a hacer portales, porque era más fácil buscar Internet que irse a una biblioteca, pedir el préstamo, que te mandaran una fotocopia, que tardaba 3 días. Esto está mucho más a la mano. Y se crearon portales. Este es un portal, el portal de secundario Víreme, el BBS. Bueno, ve que el LILAC está aquí abajo. Y el LILAC, incluso aquí dice, ve cuántos años tiene, 35 años, también 26 países, cuántas revistas, cuántos registros y cuántos textos completos incluso tiene. Y eso tiene muchísima información en español. Basado en LILAC y Víreme, salió Cielo, que es quizás uno de los que más usa. ¿Ustedes conocían los otros dos que les mostré, el LILAC y el Víreme? No, profe. No, La pero verdad es este que no. último sí. No, Exacto. pero exacto, cielo sí. Pero Cielo Cielo simplemente es un motor de búsqueda que está basado en estos dos. De hecho, tú puedes buscar igual por aquí e incluso puedes tener una búsqueda mucho más detallada, porque esto es directamente de las bibliotecas latinoamericanas. Eso no quiere decir, no estoy hablando mal de Cielo, por supuesto, porque Cielo es una manera también sencilla, pero ¿cuál es el plan limitante de Cielo? Por ejemplo, ahorita vamos a probarlo de todas maneras. La plataforma de Cielo Venezuela no estaba entrando, no puedes hacer búsqueda, pero tú sí por Víreme directamente por LILAC sí puedes acceder a revistas venezolanas. Entonces,
Cuando no consigan algo, pueden buscarlo, pero también se van a dar cuenta que probablemente la búsqueda se parece mucho porque es que están cruzando la misma información. Ajá. Entonces, después ahorita retrocedo a Google Academic. PubMed es el buscador estándar más famoso del mundo, pero que está basado justamente en lo que les dije, en Medline. Es la biblioteca que queda en los Estados Unidos, donde estaba la información. Claro, ahorita la biblioteca a lo mejor no tendrá revistas, lo que tiene son servidores, seguramente. Pero es lo que les quiero decir, eso viene de un espacio físico y de una experiencia acumulada durante años en manejo de información biomédica, que no lo tiene Google Académico. Google Académico sirve, y sobre todo Google Académico tiene la gran ventaja que fue lo de el factor de impacto, que mide mejor que incluso todos esos otros buscadores que les estoy mostrando, el factor de impacto, y eso ustedes los ayuda. ¿A qué? Uno, principalmente al nivel de ustedes en las citas, la cantidad de citas, el factor de impacto de ese artículo a nivel mundial. Pero también les serviría, por ejemplo, si van a hacer un trabajo de investigación o quieren hacer una búsqueda profunda, ¿qué artículos relacionados? Aunque eso lo tienen también los otros buscadores. ¿Por qué es importante el artículo relacionado? Porque de alguna manera así tú cierras el círculo cuando tú quieres buscar información, tener la información más relevante. Porque cuando tú comienzas a buscar qué artículos relacionados tienes y tú ves que en esta lista de artículos relacionados son artículos que ya tú leíste, quiere decir que tú estás realmente cubriste bastante bien el tema. ¿Eso me expliqué o los enredé? Eso último que les dije. ¿No me entienden? ¿O sí? No, profe. Los artículos relacionados son los artículos que hablan sobre el mismo tema que estás buscando tú y que están relacionados con ese artículo. Por ejemplo, red de colaboración, lo que pasa es que esto es una foto, no le puedo dar clic, pero ahorita lo hacemos en la práctica. Y eso te va a dar otra lista de trabajos. ¿Ok? No necesariamente que están citados por el trabajo original, pero son trabajos relacionados que tratan sobre el mismo tópico. Cuando tú no sabes si leerte un trabajo, 2 trabajos, 10 trabajos, 15 trabajos para cubrir un tema. Y una buena manera es ver con los artículos relacionados. Cuando tú comienzas a leer artículos y a seleccionar artículos, y esos artículos se repiten aquí artículos relacionados, es porque ya tú has leído bastante. Vamos a ponértelo de esa manera. De esa manera, vamos a hacer una cosa. Hagamos la práctica y lo vemos para que me entiendan mejor. Lo cierto es que yo generalmente les recomiendo que más bien usen los otros buscadores para luego venir al Google Académico y ver qué impacto tiene esa revista o ese artículo en la información. Quedan 10 minutos, si se cierra, porque ahorita ya viene la práctica, que es lo que me interesa con ustedes, vuelven a abrir para que vean la sesión de práctica. ¿Ok? Ajá. Ok. PubMed tiene sus maneras de buscar particulares que ahorita se las muestro en vivo. Unas palabras sobre Cochrane. Esto es diferente a lo que venimos hablando, porque ellos son buscadores, son plataformas de buscadores, motores de búsqueda de bibliotecas reales que han existido toda la vida. Cochrane es una librería también, una library, también es una biblioteca virtual que también existe hace muchos años, pero la gran diferencia es que Cochrane produce aquello, es un cúmulo, acumula información. Cochrane produce su información. ¿Cómo la produce? Ellos no hacen trabajo de investigación, sino viene una cantidad de señores expertos en evidencia y comienzan a ver, están hablando de COVID y ivermectina. Ahorita podemos hacer la búsqueda en Cochrane precisamente. Y lo estoy diciendo porque justamente está aquí en la primera página. ¿Puede la ivermectina prevenir o tratar el COVID-19? De tanto rollo que sí, que no, que caiga el chaparrón, etcétera, etcétera. Ahorita está bastante claro que no sirve, pero todavía hay gente que duda. Entonces tú haces una revisión Cochrane. Cochrane agarra todos los artículos que existen sobre ivermectina y COVID que tengan más o menos una estructura o una metodología similar y los analiza en conjunto. Ellos llaman a los investigadores de cada artículo y les piden la data. Reanalizan la data, o sea, hacen un metaanálisis, reanalizan la data y hacen un gran trabajo con toda la información y hacen sus propias conclusiones. ¿Eso se entiende? Sí. Generalmente eso Cochrane lo hace dirigido a
intervención médica, generalmente. O sea, si el ivermectina sirve, si no sirve, y dices si sirve o no sirve, eso es más que todo para ayudarte a tomar decisiones. En los otros buscadores tú puedes buscar todo lo que te dé la gana. Epidemiología, generalmente Cochrane no publica nada de epidemiología. Puedes buscar epidemiología, prevalencia, presentaciones, artículos de revisión, cosa que no hace Cochrane. Cochrane es más que todo para que el clínico pueda tomar decisiones con facilidad. De hecho, si ustedes revisan uno de los artículos que les mandé, revisión de información biomédica, en una tabla ustedes revisan Cochrane y se van a dar cuenta que hay 3 grupos. Esto yo lo voy a hablar ahorita un poquitico más adelante, donde ven que los estudiantes de medicina y algunos investigadores no revisan tanto Cochrane, porque Cochrane no es tanta investigación clínica. Cochrane es más que todo para contestar preguntas de intervención terapéutica. ¿Ok? Análisis de Medicina Interna tiene también un espacio que se llama el ACP Journal Club, que es excelente, les puedo decir, porque ellos tampoco investigan, pero lo que hacen es masticarte la información. Ellos, los trabajos de importancia que están rondando, que están danzando por ahí, te mastican la información de la evidencia y te lo resumen en una paginita azul y dice, mira, esta evidencia tiene esta calidad, se le puede hacer caso, realmente esta conclusión está bien hecha, te la analizan, no tienes tú que pensar mucho. Para alguien que no es experto en análisis de la evidencia, el ACP Journal Club es una muy buena opción. El problema es que paga. Entonces, aquí viene, aquí dice, cómo remover todas las barreras en la vía del conocimiento. ¿Conocen esto? Sí, profe. No, Yo nunca la he visto. Sí. Yo tampoco lo he visto, profe. Esto es una página en todo el rollo geopolítico mundial. Se le voy a poner una cosa. Si la biblioteca más de biomédica más grande es Medline, que queda en Estados Unidos, ¿de dónde creen ustedes que fue la que me dijo que no sabía que primera vez que la ven? Yo, Juliana y Juliana. Sabrina, creo. Sabrina. Nicole. Y Ajá. Sabrina. No más nadie me hable si lo conoce. Si el Medline queda en Estados Unidos y es la biblioteca más grande de información que las tienen ellos reteniendo información, ¿de dónde creen ustedes que puede ser esta página? ¿De qué país? De Estados Unidos. No sé. Rusia, profe. Sí, debe ser un ruso. Es una página rusa. Pero realmente aquí es discutible, aquí es donde viene el jueguito del diablo y del ángel. Si realmente qué tan ético es usar estas plataformas de Sci-Hub, porque tú obtienes, simplemente metes el DOI, que ya lo vamos a ver también en la práctica para el que no lo sepa, y tú puedes obtener el artículo totalmente gratis. No es el 100% del artículo, porque a veces ellos no se pueden abrir, pero el 98% de los artículos aparecen ahí por nuevos que sean. Claro, porque los otros son pagos y hay quienes opinan que el conocimiento es libre. Y el conocimiento es libre, eso no es mentira. Pero todas esas datos que se publican en otras revistas, siempre al final se van a liberar. Cuando el artículo ya tiene cierta cantidad de tiempo, generalmente se libera. Generalmente siempre hay una manera de encontrar esa información. Una buena manera de encontrar información es que ustedes le escriban a los autores de la revista. Pues los autores de la revista no ganan ni una puya de las revistas estas que les mostré yo, que hemos hablado. No ganan ni una puya por la publicación. Yo publico es para que mi artículo sea citado. Entonces, al dueño del artículo le conviene que Sabrina o que Juliana, si van a hacer una investigación, yo le escribo, mira, yo estoy interesado en tu artículo porque voy a hacer una investigación en el área. Yo te la manda, pero corriendo, porque a él le interesa que tú lo cites. Claro, si tú le dices, ay, yo soy Juliana, y soy Sabrina, y estamos estudiando, y tenemos un parcial, no te van a mandar nada. Porque el investigador lo que le interesa es que lo citen. Entonces tú le dices, mira, estoy investigando, tal, y te lo va a mandar, te lo va a enviar. Pero claro, esto es más práctico. Pero por supuesto, esta tiene su condición ética, que estoy obligado como docente a decirte los que existen. Ahí tiene sus críticas, por supuesto, porque están violando el copyright de los autores y de las revistas, que al fin y al cabo para poder sobrevivir, porque las plataformas no son gratis, necesitan dinero y eso también hay que pagarlo. Entonces, bueno, esto es discutible. Yo la uso. Profe, no escuché bien, o sea, esto es como para
liberar artículos que que sean pagos en otra plataforma. Sí, porque date cuenta que esto no te sirve para buscar. O sea, tú aquí no puedes meter, ay, quiero saber COVID ivermectina por la lámina anterior. Eso no te lo va a dar. Tú tienes que buscar el artículo, buscar el DOI, que es un número, que es el número del artículo específicamente, y buscarlo ahí. Ya vamos a hacer la prueba. Ya en 2 minutos esto se cierra y hacemos la práctica. Ajá. ¿Qué grupos de usuarios? También dependiendo del grupo de usuario, es el tipo de búsqueda y el tipo de plataforma y de revista que vas a buscar, que es lo que ves que hace 2 láminas de Ataque Cochrane. Generalmente, los estudiantes y el profesorado del área biomédica, donde es más que todo teoría, lo que les interesa es buscar investigación documental de un tema y actualizaciones, revisiones y revisión sistemática de la información. Entonces, plataformas tipo Cochrane, tipo Annales, tipo ACP Journal, no, tipo UpToDate, que es otra, realmente no les interesa mucho. Pero esos estudiantes de básica, ya ustedes, ya forman parte del grupo 2, que son profesionales clínicos, que son preguntas clínicas especializadas. Un esquema PICO, que ya lo vamos a conversar, no sé si me da chance por el minuto. Y la tercera, los investigadores profesionales biomédicos, sobre todo en educación. Que lo que les interesa es revisar bibliografía súper especializada, súper específica, y no les interesa respuestas clínicas. Cochrane, ACP Journal Club, UpToDate no dan información de ese tipo. Dan información de ese tipo, otro tipo de revista, y para eso funcionan mejor los buscadores que ya les nombré. PubMed, Vireme, Lilac, o Medline, Vireme, Lilac como bibliotecas, y los buscadores que ya les nombré. La pregunta PICO, ya les demostré que son preguntas clínicas especializadas, es exclusivamente para respuestas clínicas, sobre todo respuestas de preguntas de intervención. Pero el problema es que el nivel donde están ustedes, que están entre el grupo 1 y el grupo 2, ustedes todavía tienen muchas preguntas de prevalencia. No les sirve el esquema PICO. Sin embargo, es una buena orientación. Entonces, para hacerse una pregunta adecuada que van a buscar, tienen que plantearse quién es mi paciente o cuál es el problema específico que tengo, qué voy a hacer, qué es lo que le voy a hacer a ese paciente o a ese grupo de pacientes, compararlo con algo, porque o sea, le doy o no le doy, o le doy, si le doy aspirina o si le doy clopidogrel, que es mejor, y cuál es el resultado que estás buscando tú. Si qué sé yo, clopidogrel o aspirina es para evitar que haga infarto o es para evitar que haga trombosis venosa profunda. Entonces, ese tipo de cosas es el resultado que tú estás buscando. Entonces, así tú estructuras una pregunta que te va a dar ciertas palabras clave, que es con lo que vas a hacer la búsqueda. Como bien dice arriba el título, es una pregunta clínica especializada. Generalmente las preguntas clínicas especializadas, ya les explicaba, que son preguntas que están buscando una respuesta que tiene que ver con intervención terapéutica. Que es lo que están ustedes en terapéutica. Pero a veces uno quiere buscar no necesariamente intervención terapéutica, sino, y sobre todo a nivel de ustedes todavía tienen muchas preguntas sobre prevalencia, por ejemplo. Por ejemplo, ¿qué tan frecuente es la fiebre en el COVID? ¿Qué tan frecuente es qué sé yo, alguna pregunta que le haya hecho yo en estos días, de tantas que he hecho? ¿Qué tal? Consumo de gramos de alcohol en riesgo, por ejemplo. Son ya preguntas de trabajos observacionales, que es lo que vamos a hablar en la siguiente lámina. Entonces, eso a veces no puedes elaborar un esquema PICO completo, pero el esquema PICO es perfecto para intervención terapéutica, sobre todo cuando tienes dudas de intervención terapéutica, que es lo mejor para el paciente. El espíritu del esquema PICO, lo que tiene de ventajoso es que tiene el alma del esquema es que la pregunta tiene que ir dirigida al paciente, no al público en general. Tú no vas a pensar, ay, ¿qué habrá nuevo de? Porque si no, la búsqueda es muy amplia y es inmensa. Es mejor que tú, mientras más específica sea la pregunta, es mucho mejor. Las preguntas clínicas. Se tiene que dirigirse a un paciente en específico, o si no es a un paciente en específico, a un problema en específico. Por ejemplo, como he repetido durante toda la clase, como COVID. Dime, Nicole. Pero, o sea, pondría literalmente en el buscador la... No, ya voy para allá porque estos son los términos, las palabras clave, los términos mesh. Lo que quiero es que vean cómo ustedes van a elaborar estas palabras clave. Las palabras clave prácticamente se desprenden de esquemas como el esquema PICO. Sí.
¿Qué quieres? ¿De quién quieres averiguar? ¿De qué tipo de paciente? Adulto, pediátrico, con tal enfermedad. COVID-19, por ejemplo. Intervención, ¿qué quieres saber tú de esa enfermedad? ¿Qué le quieres hacer? Les dije ivermectina, o le puedes decir, por ejemplo, el efecto de la aspirina en pacientes con trombosis venosa profunda, que te los dije ahorita en conexión anterior. Realmente ustedes quieren saber si la aspirina tiene o no tiene efectos en la trombosis venosa profunda. Entonces, ahí está, trombosis venosa profunda son población, pacientes con trombosis venosa profunda, que van a recibir aspirina, versus ¿qué? Aspirina versus placebo, o aspirina versus clopidogrel, o aspirina versus un anticoagulante, warfarina, o aspirina versus rivaroxaban. Y ¿qué están buscando? ¿Qué resultados específicos están buscando? Entonces, quieren ver cómo la aspirina o el rivaroxaban en pacientes con trombosis venosa profunda, si esos pacientes quienes se mueren, o quienes resuelven la trombosis venosa profunda, o quienes hacen recaída de la trombosis venosa profunda, eso es a lo que se refiere al resultado. Pero como ven, es un esquema hecho sobre todo para intervención terapéutica, pero les sirve para otro, para prevalencia. Por ejemplo, quieren saber qué tan frecuente es. Les voy a dar una, que no sé si la pregunta se la hice en la revista. ¿Qué tan frecuente es que las neumocistosis en pacientes HIV produzcan neumotórax? Entonces, esa es una pregunta. Generalmente las preguntas de esquema pico se hacen, son como las que se hacen en la revista, que son las que a uno le interesa como docente que ustedes se hagan automáticamente. A mí como docente me interesa más que me respondan las preguntas, claro, si no me las responden tan raspados, por cierto, pero más que las respuestas a las preguntas, que ustedes aprendan a hacerse sus propias preguntas. Las preguntas que uno les hace son las preguntas que ustedes tienen que comenzar a aprender a hacerse para hacer la búsqueda. Yo no hago nada contestando todas las preguntas porque el detalle es que la información biomédica cambia con mucha rapidez. Entonces, esa es una manera de guiarse. Entonces, por ejemplo, neumotórax. Realmente el neumocitosis produce neumotórax. Entonces, ¿qué es de población? Pacientes HIV con neumocitosis. Entonces, ahí ustedes no lo van a intervenir, ni lo van a intervenir con nada, pero puedes compararlo en pacientes con otra infección con HIV, o puedes compararlo con pacientes de población general, la frecuencia de neumotórax en pacientes de población general, y el resultado es frecuencia de neumotórax. Presencia de neumotórax en pacientes HIV con neumocitosis. Dense en cuenta que no es exactamente el mismo esquema, pero es el mismo espíritu del esquema. Ok, porque ¿de qué depende esto? De también qué tipo de estudios van a buscar. Hay muchos tipos de estudios, pero yo les traje estos tres, porque estos tres son los estudios, los tipos de estudios que ustedes tienen que tratar de analizar cuando hacen una búsqueda clínica especializada, lo que les acabamos de hablar. Cuando ustedes están buscando prevalencia o material teórico, más teórico, actualizado, es otro tipo de búsqueda, que fue la que les presenté en esta lámina. Investigación documental de un tema y actualización. Eso también lo vamos a ver en la práctica. De estos tres, en orden invertido, son los que tienen más relevancia desde el punto de vista de la evidencia. Una cosa es el factor de impacto, que ya lo hablamos al principio, que es cuántas veces se cita, y otra cosa es la relevancia, la fuerza estadística o la fuerza de la evidencia que les da ese estudio. De estos tres, el que menos tiene son los estudios observacionales. El ensayo clínico es intermedio a bueno, dependiendo del tipo de ensayo clínico, por eso se subdividen, y el metaanálisis es el mejor de todos. Sin embargo, ni siquiera el metaanálisis tiene la última palabra, porque hay metaanálisis entre ellos que difieren los resultados, pero eso también ustedes lo van a ver con el tiempo. El estudio observacional simplemente son estudios epidemiológicos. Estudios epidemiológicos, por ejemplo, ver cuántos estudiantes rasparon Medicina 3 al final que termine X1 2019. Es un estudio observacional, rasparon tanto, pero tú esa data, fuera de saber cuántos rasparon o cuántos aprobaron, esa data no te da causalidad, no te da causa de por qué rasparon. Tú no puedes concluir si rasparon porque los estudiantes son malos, si rasparon porque el profesor es malo, si rasparon porque el examen estaba muy difícil, si rasparon, eso no lo puedes analizar. Y tú puedes hacer hipótesis. Yo creo las opciones son estas, y basada en esa hipótesis hacer estudios clínicos o experimentales o semi-experimentales.
Controlados o no controlados. Controlados o no controlados que tienen grupo control, y no controlados es que no tienen grupo control, sino que son autocontrol. ¿Qué es autocontrol? ¿Qué me pasa a mí si ahorita sin nada y qué me pasa después si me tomo una aspirina? Eso es un estudio no controlado con autocontrol. Y el estudio controlado es cuando, ¿qué le pasa a los que toman aspirina versus a los que le pasan cuando no toman aspirina? Por supuesto, el estudio controlado tiene más peso de evidencia que el estudio no controlado. Y el metaanálisis es lo que yo les dije, lo que hace Cochrane. Reúne toda la información que existe, cruda, la data cruda de cada uno de los estudios y le hace un nuevo análisis matemático y estadístico y llega a conclusiones nuevas. Ok. Entonces, ¿alguna duda sobre este tipo de estudios? No, profe. Okay. No, profe. Un detalle de estos estudios que quiero que les quede claro, porque es uno de los grandes problemas que se han visto también con respecto al COVID. La mayoría de los estudios COVID son observacionales. Hay estudios clínicos controlados, todavía no hay metaanálisis decente, pero la mayoría son estudios observacionales. Yo al grupo anterior, de hecho, le di el ejemplo porque en ese momento estaba en boga. ¿Por qué creen ustedes que todo el mundo toma la temperatura al entrar a los locales con esa bichita de infrarrojo? Porque la empresa que hizo los infrarrojos se le ocurrió hacer negocio, aparte de eso. ¿Por qué creen ustedes? Porque se leyeron estudios del control de la temperatura para disminuir contagios. Pero en COVID, No en cualquier cosa. ese es el detalle, ahí viene el detalle. Antes se tomaba la temperatura para las infecciones por influenza, tal y qué sé yo, el control de temperatura era un marcador. En los primeros estudios observacionales de China con COVID, por supuesto, dijeron, ajá, ¿cuáles son los síntomas del COVID? Que eso no los leímos toditos, apenas salió, inmediatamente lo comenzamos a leer para saber cuáles son los síntomas del COVID. Ese estudio observacional decía, el paciente con COVID tiene con fiebre, tos. Son los, porque incluso esos estudios observacionales de prevalencia, tú ves tablitas. Fiebre, tos, esplenomegalia, rinorrea, qué sé yo, conjuntivitis, anosmia, de Heusia, y te ponen un porcentaje al lado. Ese porcentaje equivaldría a la prevalencia. Entonces, por supuesto, el 80% de los pacientes COVID tienen fiebre. Entonces, cuando tú vienes y con las experiencias previas de la influenza, pues no vamos a hacer despistaje de fiebre. Pero resulta que ese es el problema de hacer cierres precoces con estudios observacionales. El estudio observacional no te da realmente una causalidad directa. Resulta que la fiebre, en segundos estudios observacionales también, por cierto, se ha observado que la fiebre comenzaba a dar casi que intrahospitalaria, casi que el quinto día de haber empezado la enfermedad. Entonces la fiebre no te sirve de despistaje. Ahí ocurrió un mal análisis de la evidencia por hacer conclusión apresurada basada en un estudio observacional, que se fue simplemente unos chinos diciendo el COVID da fiebre, pero no te da más nada. Tú eres el que tienes que preguntar, ajá, el COVID da fiebre, pero ¿cómo es la fiebre? ¿Continua, intermitente, remitente? ¿Dura cuántos días? ¿Qué día comienza? ¿Qué día termina? Y tú trazar la curva de la historia natural de la enfermedad. Ese es el problema de los estudios observacionales. La gran ventaja de los estudios observacionales es que son estudios que son muy rápidos y proveen mucha información en corto tiempo. Los ensayos clínicos requieren una metodología mucho más compleja y, por supuesto, de más tiempo, de meses de información, y tú tienes que controlar variables que no los haces en los estudios observacionales. Y el metaanálisis tarda mucho más porque tienen que esperar, para que salga un metaanálisis, tienen que esperar que salga X ensayos clínicos. La X se lo pongo como, o la N se las pongo porque la cantidad de ensayos clínicos es variable, por eso depende del impacto de la enfermedad. Pueden ser con 3 ensayos clínicos, tú puedes hacer un metaanálisis. Claro, el metaanálisis, mientras más ensayos clínicos tenga, de mejor calidad será, entre comillas, porque cuando ustedes leen un artículo de Cochrane, se van a dar cuenta que Cochrane califica los estudios dependiendo de su sesgo, dependiendo de la calidad justamente metodológica. Cuando las metodologías varían demasiado, es muy difícil hacer análisis de estadística matemática. Pero no los quiero marear más. ¿Hay alguna pregunta, duda para pasar a hacer la práctica? No. Por ahora no, profe. Ok. Entonces, vayamos a hacer práctica. Entonces, vamos ahora a compartir el navegador.
Ok. PubMed. Como les dije, yo generalmente les recomiendo que busquen PubMed. Yo no sé porque sea pro gringo ni nada por el estilo, pero es el buscador de más impacto. No abandonen los buscadores latinoamericanos, se complementa la búsqueda. Claro, si ustedes buscan una enfermedad o una patología de más frecuencia latinoamericana, el PubMed no le va a servir, váyase directamente a los buscadores latinoamericanos. Pero vamos a comenzar por PubMed, que además es el buscador que tiene más filtros, o sea, tiene mayor capacidad de moldear la pregunta o el esquema. Ustedes antes de buscar en PubMed, lo primero que tienen que saber es que es un término mesh. ¿Saben qué es un término mesh? ¿Algunos saben? No, profe. No, profe. Ok, el término mesh es Medical Subject Heading. O sea, son los temas, los títulos de los temas. En palabras mucho más sencillas que ustedes sí conocen, las palabras claves de la revista. Ustedes han visto en las revistas, en los abstracts, que abajo hay una cosa que llaman palabras clave. Sí. Ok, eso en PubMed es lo que equivale al término mesh. Porque, ¿qué pasa? Si nosotros no estandarizamos la búsqueda con términos y palabras clave, vamos a perder mucho tiempo. Porque a lo mejor yo busco, yo quiero saber de infección en SARS-CoV-2, pero resulta que el término mesh que tiene el buscador, que tiene la plataforma, no es SARS-CoV-2, a pesar que eso es correcto, sino tienes COVID. Entonces, si tú pones SARS-CoV-2, porque recuerden que estos son motores de búsqueda que van por algoritmos, que no son máquinas. Cuando cada vez esos algoritmos son más complejos y más inteligentes, y a veces interpretan y dicen, mira, no, tú no quisiste decir eso, sino esto. Tú tienes que tratar de dar la mayor cantidad de información y la información más exacta. Y esa información exacta se va a través de las palabras clave. Claro, tú no tienes por qué saber cuál es la palabra clave para cierta enfermedad, para cierta condición, para cierta terapéutica. Entonces, para eso, esto es lo que viene la PubMed y creó la base de datos mesh. Esto que está aquí abajo, ¿lo ven? ¿Ven el cursor? Sí. Ok. Sí. Ustedes le dan aquí Mesh Database y los va a llevar a otra área del buscador. Así era, por cierto, el buscador antes. No como la anterior que les mostré. Entonces, ustedes aquí, que están en Mesh, lo que van a hacer es buscar cuál es el término Mesh. Ahora, vamos a ver. Díganme qué quieren buscar. Yo les dije que pensaran en algo que quieren buscar. Alcohol. Buscamos alcohol. Abstinencia de alcohol. Desórdenes inducidos por el alcohol, por ejemplo. Desórdenes inducidos por el alcohol podría ser. Desórdenes relativos al alcohol también sirve. La primera pueden marcar. Abuso. Y esto. Lo metemos aquí. Entonces, todo lo que sea desórdenes inducidos o desórdenes relacionados con el alcohol, des en cuenta que él automáticamente puso una I que está aquí, ¿no? Lo están viendo, ¿no? AND. El AND es porque tú quieres, búscame todos los artículos de desórdenes inducidos por el alcohol y los que tengan desórdenes relacionados con el alcohol. Te van a salir, si yo pongo search PubMed, me va a salir una cantidad de artículos. ¿Ok? Hay que limitarlo un poquito más, entonces vamos a decir, ya metimos el alcohol, la otra es anormalidades cardiovasculares, puede ser, cardiomiopatía alcohólica, eso está perfecto, ¿no? ¿O quieren algo un poquito más amplio? Podría ser así, profe. ¿Ah? O podemos buscar cardiotoxicidad, por ejemplo. Cardiotoxicidad. Repite lo que dice, no te escuché. Yo dije miocardiopatía dilatada, profe. Hablé fue de cardiopatía dilatada. Ok.
falla cardíaca, que son las cardiopatías dilatadas. Así son ese es el término normalmente que te consigo. Entonces, falla cardíaca, si tú pones or, porque ¿qué opciones hay? And, or no. Si tú pones and, te va a buscar todos los trabajos que hayan con desórdenes inducidos por el alcohol y desórdenes relativos al alcohol y falla cardíaca o insuficiencia cardíaca o cardiopatía dilatada, que todos entran dentro de este mismo término mesh. ¿Ok? Si tú pones or, te va a buscar todos los trabajos que hablen de problemas problemas del alcohol y problemas de falla cardíaca. Indistintamente, esa falla cardíaca no sea por alcohol. La lista va a ser más larga todavía. Y si pones note, que generalmente es el and y el note son los más útiles, porque el note es cuando tú quieres que unos trabajos específicos no te salgan. Por ejemplo, si tú no quieres, tú quieres hablar de desorden del alcohol, pero justamente no quieres leer, porque ya tienes suficiente información de falla cardíaca por alcohol, entonces tú pones note heart failure. Entonces, te van a salir todos los desórdenes inducidos por alcohol, excepto los que sean desórdenes cardiovasculares por alcohol. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, en este caso tú quieres específicamente and. ¿Ok? Entonces, lo agrega. Entonces, falla cardíaca y desórdenes inducidos por alcohol. Entonces tú le das search PubMed. Ve, salieron 118 resultados. Ustedes están en la capacidad de leer 118 artículos. No. O sea, si No. pudiera. Sí, nada más de ese tema. No, obviamente no. Entonces, aquí comienzan a darle límites. Una manera es ustedes mismos leer los títulos. 118 son más o menos, pero tú lees los títulos y te dicen, no, esto no me sirve. Ya hay unos que ya por título tú sabes que no te sirve. Pero si tú quieres que te lo haga el mismo PubMed, porque generalmente PubMed publica del más reciente al menos reciente, como está aquí. Pero esto tú lo puedes cambiar a como lo quieres. Los mejores, los que se parezcan más a los términos mesh que buscaste, porque él da un rango. Él agarra términos mesh y más o menos cosas parecidas, te los mete ahí de contrabando. Pero si tú quieres que sea lo más parecido a los 3 términos que metiste, pones best match. Si tú quieres, dependiendo de la fecha que tenga, cuál es el autor, el orden que te va a aparecer, no que te va a filtrar. Los filtros, que es lo que te va a limitar esta búsqueda, están aquí a la izquierda. Entonces, ¿qué quieres tú? Aquellos que tengan solo abstract, que tengan el texto, el free full text, o que tengan full text, que no importa que tengas que pagar. Claro, si tú pones free full text, realmente te van a salir muy poquitos. Podemos hacer la prueba. Si pones free full text, salen 17. Pero el problema es que si tú te limitas nada más a los gratis, también te vas a limitar mucha información. Ahí es donde viene el Sci-Hub, si quieren hacerlo así, o si no, le escriben a los autores o pagan, que también es factible. El que quieras pagar, paga. Entonces, ¿qué tipo de artículo? Libros y documentos. Libros y documentos es una opción. Ustedes han estudiado toda su vida, por lo menos su primera parte de la carrera con libros y documentos. El problema del libro y documento es que un libro, por más actualizado que esté, por ejemplo, voy a agarrar este que tengo aquí, de bioestadística. Este libro salió publicado, no me trae los lentes, ahora no, en el 2005. Ya está viejito. Este salió publicado en el 2005. Ya quedan 10 minutos tan rápido. Entonces, Sí, profe. si yo busco la bibliografía de este libro, me voy a dar cuenta que al azar, del año 99, son del año 31, del año 98, del año 72, son las bibliografías que están. Si se dan cuenta, cuando un libro sale publicado, la bibliografía que ella tiene por lo menos 5 años de atraso, en promedio. Entonces, libro y documentos, si tú quieres buscar información actualizada, no te sirve. Si tú quieres buscar información teórica exclusiva, sí te va a servir. Ensayos clínicos fue lo que les conversé ya. Estos son los que les sirven a ustedes, los ensayos clínicos. Los que le dan bastante información. Dense cuenta que nada más ensayos clínicos ya le quedaron nada más 6. 6 pueden revisarlos, más fácil revisarlos, ¿verdad?
si quito los ensayos, dejo los ensayos clínicos. Ay, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hice yo? Ajá. Si pongo los metaanálisis, hay uno solo, que es realmente, generalmente es el artículo que más información les va a dar a su nivel. Un metaanálisis, tengo un metaanálisis, este metaanálisis probablemente incluye toda la data que estaba allá. Vamos a agarrar este ejemplo, lo que les decía. Si ustedes quieren abrir, generalmente PubMed les da aquí si tienen el acceso gratis. Este no tiene acceso gratis, pero vamos a aprovechar SciHub. Yo quiero leer este artículo. Aquí está el DOI. Les copian el DOI. Y esto me va a dejar mal hoy a mí. Copiar dirección de enlace. SciHub. Pegar. Aquí está el DOI. Le dan a Open. Y aquí está mágicamente, esta es la artículo. ¡Qué tecnología! Wow. Entonces, aquí ya se pueden leer y es un artículo de 7 paginitas, un metaanálisis de 7 páginas. Consumo de alcohol y riesgo de falla cardíaca, un metaanálisis. Esto es una buena información del 2010, tiene ya 10 años, un artículo medio viejo, medio bejuco, pero te puede servir por lo menos de base. Entonces, si tú ves que es un medio bejuco, te echas para atrás. Entonces, vamos a ver los ensayos clínicos. Análisis, es un análisis del paradigma. Este artículo debe estar bueno, por cierto. Esto lo vamos a ver nosotros en falla cardíaca, este estudio. Resultado del efecto del tratamiento de acuerdo a la etiología. Lo está separando. Este es el que acabamos de ver. Plestimografía, curva de plestimografía, respuesta al ejercicio en sujetos normales, hipertensión y falla cardíaca. Esto no es lo que están buscando ustedes. Efecto del tratamiento diurético en cirrosis descompensada y falla cardíaca. Esto ya es intervención específica con diuréticos. Dense cuenta que PubMed se los amplió la búsqueda. A la final, lo que más les coincide es el artículo este de metaanálisis. De los 7 artículos. Vamos a hacer otra pruebita. Vamos a entrar aquí. Que es lo que yo les digo. Si ustedes quieren ver qué factor de impacto tiene este artículo, que además tiene 10 años, o sea, tuvo suficiente tiempo para causar impacto en la población en general, tú vienes, copias el título te vas a Google Académico. Lo pegas en Google Académico y Google Académico te dice, está citado por 38 artículos. Y dice, bueno, no está mal, no está mal. Y ahora vamos a los artículos relacionados. Tú entras, artículos relacionados. Los artículos que tienen que ver, y así amplías la búsqueda. Riesgo de, este fue el primero, que fue el que buscaron. Entonces comienza a leer cosas que no estaban en PubMed. Comparación de resultados entre bebedores moderados antes del infarto del miocardio agudo y los efectos de continuar versus descontinuar la ingesta de alcohol. Este artículo no está mal, 2010 también, es interesante, está citado por 19 personas. Otro más, la incidencia presente en el Mediterráneo, esto no nos interesa tanto porque es exclusivamente el Mediterráneo. Consumo de alcohol y falla cardíaca, una revisión sistemática, 176 citas más que el que ustedes encontraron primero. O sea, este tiene mayor factor de impacto, pero es más viejo todavía. Entonces ustedes aquí están obligados a leer los dos para ver si es que este tiene algún dato nuevo que no tenga este del 2007. ¿Me siguen? Si no me siguen, me interrumpen porque ya me quedan 5 minutos. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, así ustedes van viendo cuál es el factor de impacto y cuáles otros artículos pueden ser mejores que el que ustedes están buscando. Este me gusta a pesar de que tiene solamente 19 citas. Por ejemplo, por el título me gusta porque te está haciendo una comparación. Está publicado en el Journal Americano de Cardiología, eso está bien. Y ustedes nuevamente vienen aquí al DOI, copian la dirección de enlace, vamos atrás, SciHub, lo colocan aquí y aquí está. Mágicamente el estudio. Y se relee. Van a comparar los resultados entre que beben moderadamente alcohol, que bebían moderadamente alcohol, que tuvo un infarto al miocardio. Yo no sé dónde harían este estudio, debe ser en un alcohólico anónimo. Y el efecto de haberlo continuado versus haber descontinuado el alcohol después del infarto. O sea, este es un estudio interesante. Ok, entonces, esto también lo vamos a hacer con, vamos hacia atrás,
Lilac, podemos hacerlo, ya que tenemos estas palabras claves hechas, pues las palabras claves en los portales. Tense en cuenta que aquí, por cierto, Vireme tiene también términos mesh. Pero este no es tan amigable como PubMed desde el punto de vista de términos mesh. Porque puede ser, por ejemplo, vamos a poner aquí, consumo de alcohol. Hay que saber, no dice nada. Este no es tan alto. Ese es el detalle, que no es tan versátil la parte de los filtros ni los términos mesh. Es mucho más limitado. Entonces tú aquí, basado más o menos en los términos mesh que buscaste, puedes poner consumo de alcohol o le eliminas el consumo, porque le metes muchas más palabras, también a veces limita demasiado la búsqueda, y hard face. ¿Ves? Te salen trabajos. Y aquí te salieron 2.287. Claro, aquí estoy viendo ahora que esta biblioteca virtual incluye Medline. Entonces, tú aquí escoges Lilac. Y en Lilac hay 48. Lo podemos limitar más. ¿Qué quieres principalmente? Insuficiencia cardíaca, hipertensión, factores de riesgo, alcoholismo. Hay 14 de insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca y alcoholismo. Tipo de estudios de prevalencia, aquí no te interesa. Estudios de etiología, ensayo clínico controlado, que esté en español e inglés. Y lo busca. Y aquí quedan 3 estudios. Entonces aquí tiene insuficiencia cardíaca y diabetes mellitus en pacientes ingresados en el hospital universitario Manuel Fajardo. Pero aquí no especifican, tendrás que abrirlo a ver si la prevalencia, etiología, el tratamiento de falla cardíaca en Antigua y Barbuda. Pero realmente aquí no hay nada de... Mira, para que tú veas que este que está en portugués está más influencia de la terapia espironolactona y tiamina en pacientes con falla cardíaca. Puede ser que estos sean alcohólicos. Si te lees el abstract y después lo buscas. Este tiene DOI y este. Y ustedes aquí revisan si es lo que quieren, si es lo que están buscando. Igual pasa con Cielo, igual pasa con Lilac. El problema, yo por eso siempre les recomiendo, primero vayan a PubMed, hacen la búsqueda, así estructuran la búsqueda, con esa información van a ampliar la búsqueda en Google Académico, hacen el factor de impacto y complementan con los buscadores en español para ver nuestra propia epidemiología y prevalencia. Ok, ya queda un solo minuto. ¿Alguna duda? Porque si no hacemos una nueva sesión. Si tienen dudas, hacemos una tercera sesión. Pero si no, nos despedimos.